Ok, ahora bien. Ya estamos grabando. Ok. Vamos a iniciar entonces con un resumen de la sesión pasada, que vimos 9 tipos de ángulos y que se clasificaban dependiendo de lo que nosotros buscáramos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un repaso rápido. No pasa nada si no nos recordamos, no pasa nada tampoco si ahorita no podemos hacer los ejercicios. Ahí vamos a ver, lo importante es que la materia quede abarcada y que se entienda, ¿ok? Porque igual Sí, están los perfecto. ejercicios del libro y, y entonces ni se pueden hacer esos ejercicios después, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con lo que era un ángulo agudo, ¿ok? Un ángulo agudo era aquel ángulo que medía entre 0 y 90 grados, ¿verdad? Habíamos visto un ejemplo, por ejemplo, este es un ángulo agudo porque mide 45 grados, ¿verdad? Por ejemplo. Tenemos el ángulo recto que mide 90 grados exactamente, ¿verdad? Correcto. ¿Qué podemos decir de estos ángulos de 90? Bueno, sabemos que eso significa que los segmentos son perpendiculares, eso es muy importante. En un segundo, aquí. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque entonces, en algunos casos me van a decir, este ángulo mide 90, en otros casos me van a decir, este ángulo es recto, y en otro caso me van a decir, los segmentos son perpendiculares. Entonces, ¿qué Wow. pasa si aquí me dicen, voy a hacer un poco más de zoom, si aquí me dicen que el segmento BSD, que es este de acá, es paralelo con el segmento AB, que es este de acá, bueno, me indica que el ángulo que subtienden es de 90 grados, ¿verdad? Este de acá. Eso es solo para tenerlo en cuenta porque en ejercicios que vamos a ver, bueno, ejercicios que se presentan con lo que vamos a ver ahorita, que son paralelas, rectas paralelas y una transversal, va a entrar mucho la terminología de perpendicular. Entonces, no es asustarnos, lo único que significa es que la intersección o donde se conectan esos dos segmentos hay un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Vamos ahora con ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel que mide más de más de 90 grados y menos de 180. Menos Ese que de está 100. aquí este que está aquí es obtuso, ¿verdad? Porque mide 150 grados. Esta clasificación en realidad es muy sencilla porque solo es de ver cuánto mide el ángulo. Si mide 90 es recto, si mide más es obtuso, si mide menos es ángulo. Llano, este es llano. Ok. Con el ángulo llano sabemos que mide exactamente 180 grados, ¿verdad? Que es el que tenemos aquí a la par. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos decir al respecto? Vea usted que un ángulo de 180 grados forma la mitad de un círculo. ¿Ok? Y esa es una forma muy buena de reconocerlos. Cuando yo veo, no solo un ángulo, ya más adelante lo vamos a ver. Cuando yo veo que se forma la mitad de un círculo, es porque todo ese ángulo tiene que medir 180 grados. Lo vamos a ver, por ejemplo, aquí. Voy a regresar. Este ejemplo lo habíamos hecho en la clase pasada, al final de la clase, ¿verdad? No importa si no se recuerda, no se preocupe por eso, pero vean que si yo conecto esta parte de acá y paso hasta donde termina el rojo, digamos, si yo empiezo en el rosado y termino donde está el rojo, hago la mitad de un círculo. ¿Qué significa que hago la mitad de un círculo? Que todo este ángulo mide Llano. 100, es llano, excelente, ¿verdad? Entonces, ¿qué me indica que sea llano? Significa que entonces el ángulo rosado más el ángulo rojo me dan 180 grados. Exacto. Excelente. Entonces, eso es lo que me ayuda a mí gráficamente a visualizar un ángulo llano, que me forma la mitad de un círculo. Ahora vamos con estos términos. Estos eran según la medida. Yo puedo clasificarlos según la medida. Ahora, cuando yo relaciono las medidas de dos ángulos, puedo clasificarlos también, ¿verdad? Recordemos el término de ángulos congruentes. Ángulos congruentes son los que miden igual. Es lo único que me interesa a mí. Si me dicen que ciertos ángulos son congruentes, es porque miden lo mismo. Por ejemplo, estos dos ángulos son congruentes porque ambos miden 130 grados. ¿Ok? Ok. Por otro lado, tenemos ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios
son los que la suma me da 180 grados. ¿Ok? Por ejemplo, este ángulo de acá mide 110 grados y este ángulo de arriba mide 70 grados. Eso significa que ambos son suplementarios entre sí, porque la suma 110 grados más 70 grados me da 180 grados. Entonces, muy importante, voy a regresar al ejemplo que hicimos la clase pasada. Ya identificamos que si parto del rosado y termino en el rojo, se me hace un ángulo llano. Vimos también que rosado más rojo suman 180, entonces yo puedo afirmar que el rosado y el rojo son suplementarios. ¿Por qué? Porque la suma me da 180 grados. ¿Ok? Es lo único que me interesa a mí. Vean que sin números yo ya puedo afirmar entonces que rosado más rojo es 180 grados. Vamos a continuar por acá. Tenemos complementarios, ángulos complementarios. Es muy parecido a los suplementarios, pero la suma me tiene que dar 90 grados, no 180 como la vez pasada. Entonces, suplementarios son 180, complementarios tiene que dar 90. Por ejemplo, aquí tenemos que un ángulo mide 30 y otro ángulo mide 60. Entonces, ellos dos son complementarios porque cuando los sumo me da 90 grados. Esa es la clasificación cuando yo relaciono medidas. Para poder afirmar que son congruentes, o sea, para poder decir que miden lo mismo, para poder decir que son suplementarios, o sea, que suman 180, para decir que son complementarios, o sea, que suman 90, yo necesito tener dos ángulos para poder afirmar eso, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir un ángulo es congruente, porque no tiene sentido. Congruente es cuando yo agarro dos ángulos, los comparo y veo que miden lo mismo. O sea, este ángulo verde por sí mismo no es congruente, y este ángulo rojo por sí solo no es congruente tampoco. Pero cuando yo digo, ok, el ángulo rojo junto con el ángulo verde son congruentes. ¿Por qué? Porque estas definiciones son comparaciones. Cuando yo comparo dos y digo, ok, si miden igual son congruentes, si suman 180 son suplementarios o si suman 90 son complementarios. ¿Ok? Vamos ahora con opuestos por el vértice. A ver, ya viene la compañera. Ya logró ingresar. Denme un segundo aquí para aceptarla. Katherine, pero vamos a ver qué tal. Eh, Hola Katherine, ¿cómo estás? Ay, no era Katherine, ¿verdad? ¿Cómo era? Voy a apuntarlo por acá. ¿Me escucha, Katherine? ¿O no? Bueno, vamos a dar un segundo a que se termine de Sí, está acomodar. bien. Se Tranquilo, acomoda. tranquilo. Ok, no, continuemos y ahorita activará el micrófono. Ay, estoy compartiendo el que no es. Un segundo. Es aquí. Bien. Ok. Vamos ahora a clasificar los ángulos según su posición. ¿Cómo era según su posición? Bueno, teníamos los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? Bueno, son aquellos que... Buenas. Ah, buenas, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Aló, buenas? ¿Me escucha? Sí. Rayos. No sé si me escuchará. Veo que activa el micrófono, pero no sé si me escucha. Bueno, cualquier Buenas. cosa. Buenas, ¿me escucha, Katherine? Sí, buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bien, tarde pero segura, ya llegué. Tarde, pero segura, no se preocupe. Usted no se llamaba Katherine, ¿cierto? No, es Lucy, Lucy, voy a apuntarlo por acá porque si no se me va a olvidar. que yo entro por Lucy. el Teams que ella tiene. Es mi hija. Ah, es su hija. Es mi Eh, hija, sí. ¿Y qué está llevando ahorita? ¿Está en primaria, en secundaria? Mi hija está en octavo ya. En octavo, qué dicha, qué bonito. Sí. Virtual, me imagino, o si está yendo al colegio unos días.
No, ella sí va, ya va 2 semanas, una por la mañana, una por la tarde y una virtual. Ah, genial, genial. Bueno, qué dicha. Poco a poco regresamos, ¿verdad? Eso es lo importante. Ahí van, sí, ahí van, al suave. Ok, estamos haciendo un repaso de los ángulos que vimos la vez pasada, Lucy. Ah, sí. Ok. Va a terminar los conceptos y luego repaso los primeros para que estemos todos al corriente. ¿Está bien? Teníamos ángulos opuestos por el vértice, Ujú. ¿verdad? ¿Qué podríamos decir de esos ángulos opuestos por el vértice? Ok, estos ángulos comparten un vértice, ¿verdad? O sea, comparten el origen, en este caso el punto K aquí, y sus lados son opuestos. ¿A qué me refiero con que sus lados son opuestos? Que, por ejemplo, Ajá. comparten los segmentos, por así decirlo, ¿verdad? GH es el lado del ángulo rosado y es un lado también del ángulo lila, por así decirlo, ¿verdad? Comparten segmentos y eso es muy importante porque no siempre, o sea, tenemos que tener cuidado o podemos guiarnos más que todo de la representación gráfica, porque la representación gráfica es la que nos dice que son opuestos para el vértice, más que todo. ¿Por qué? Porque yo veo eso, veo la imagen y digo, ah, sí, son opuestos para el vértice, ¿verdad? Tal como dice el nombre. Recordemos que también se le pueden llamar par vertical, pero no es común conocerlos por ese nombre, ¿ok? Ajá. También que son Ok. congruentes. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, ¿verdad? Es decir, este angulito lima y este ángulo rosado miden lo mismo, ¿ok? Y eso se cumple siempre, no importa cómo estén los segmentos, si son opuestos por el vértice significa que miden lo mismo, son congruentes. Tenemos adyacentes, ángulos adyacentes son los que comparten el vértice y el lado. Por ejemplo, aquí este que es como un vino café y el ángulo verde son ángulos adyacentes. ¿Por qué? Porque comparten el vértice B y comparten el lado BL, ese segmento de acá. Una forma de verlo es cuando tengo un segmento que lo divide, ¿verdad? Cuando yo tengo digamos, si nos centramos en, voy a dibujar a ver si lo logro. Si nos centramos en este ángulo grande, este segmento BL me lo divide en dos, que son adyacentes. Ok, recordemos que adyacentes, entonces simplemente es que comparten el vértice y comparten un lado. Ujú. Par lineal es que sean adyacentes y suplementarios. Ok, adyacentes. eh, Adyacentes ya vimos que es que comparten vértice y un lado, por ejemplo este de acá, comparten vértice y comparten lado, pero también son suplementarios. ¿Qué significaban que eran suplementarios? Que la suma daba 180 grados, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo aquí vemos que si yo parto de aquí del ángulo café y llego hasta el ángulo verde, se me forma un semicírculo si uno los dos. Y cuando yo logro formar un semicírculo, eso significa que suma 180, o sea, que es un ángulo llano. Si yo parto de acá, si yo parto del café y llego hasta el verde, hago un ángulo llano. Eso significa que la suma de estos dos ángulos de acá es 180. Entonces, por eso es, ¿verdad? Porque la suma de, bueno, voy a ponerlo así, se llama epsilon, esta letra E se llama epsilon más alfa, que es la letra A que vemos ahí, ¿verdad? Eso tiene que darme 180. Y eso es lo que hace entonces que estos ángulos formen un par lineal. Ok, ya vamos a ver ejemplos de esto también, ahorita que vamos a intentar continuar con la práctica pasada. Pero entonces voy a repasar rápidamente, ahora que Lucy acaba de ingresar, ¿verdad? Ángulo agudo. Un ángulo agudo era aquel que mide entre 0 y 90 grados. Por ejemplo, este mide 45. Entonces, si yo veo que mide menos de 90, yo digo que es agudo, así de inmediato. Ángulo recto mide exactamente 90 grados, ¿ok? Y recordemos que el ángulo recto se representa con un cuadrado. Hay muchos datos curiosos de los ángulos rectos, ¿verdad? Cuando yo los llamo, puedo decirles, por ejemplo, este ángulo es recto, este ángulo mide 90 grados, puedo decirles también la recta, recta o segmento CB
es perpendicular al segmento de la recta AB, ¿verdad? Recordemos, perpendicular significa que el ángulo que forman es de 90 grados. Esa es otra forma de verlo, o puede que no me digan nada y simplemente aparezca un cuadrito. Cuando aparece este cuadro, yo asumo que mide 90 grados. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo decir que el segmento AB es perpendicular, y perpendicular se representa con una T invertida a CB. Entonces, cuando me dicen esto, que estos dos segmentos son perpendiculares, yo sé que donde se juntan, que en este caso es B, se me está formando un ángulo de 90. ¿Ok? Solo para que recordemos este concepto de perpendicular, y cuando lo veamos en el examen o lo veamos en una práctica, no tenemos por qué asustarnos. Lo único que nos dice es que cuando se conectan estos dos segmentos, el segmento AB y el segmento CB, hay un ángulo de 90 grados. Eso es lo único que nos está diciendo, que sean perpendiculares. Obtuso es cuando está entre 0 y 180 grados, por ejemplo este que mide 150, y un ángulo llano es cuando mide 180 grados tal cual, justo como se presenta en esta imagen de acá. Le mencionaba yo a Javier que gráficamente un ángulo llano es la mitad de un círculo, ¿verdad? Se logra apreciar si yo continúo aquí, ¿verdad? Y lo termino o lo duplico arriba y abajo, se me hace un círculo. Si lo hubiera dibujado bien, ¿verdad? Pero no puedo. Entonces, cuando yo veo que se hace la mitad de un círculo, yo sé que ese ángulo mide 180 grados. Por ejemplo, este primer ejercicio que hicimos la clase pasada al final, si yo parto del rosado, por ejemplo, y llego hasta el rojo, se me está haciendo la mitad de un círculo. Si yo parto del rosado y llego al rojo, se me está haciendo la mitad de un círculo, y por lo tanto yo sé que rosado más rojo me da 180. ¿Por qué? Porque juntos hacen la mitad de un círculo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces yo ya puedo decir que rosado y el rojo son suplementarios, ¿verdad? Recordemos que suplementario será que la suma me daba 180. Otro caso, otro ejemplo, este mismo ejemplo se lo había mencionado a Javier, pero este no. Si yo parto del morado, paso por verde y llego a azul, también se me está formando la mitad de un círculo, ¿verdad? Obviamente no se aprecia porque yo no, mi pulso no me lo permite, pero si yo lo hiciera bonito, esto sería la mitad de un círculo, ¿verdad? Esto de acá es la mitad de un círculo. Entonces, ¿qué me indica que todo eso sea la mitad de un círculo? Significa que morado, voy a intentar asemejar el símbolo que viene, morado más verde más azul, ¿cuánto me debería dar la suma de esos tres ángulos? Si juntos hacen la mitad de un círculo. Si todos juntos hacen el círculo completo. No, la mitad de un círculo. Morado más verde más azul hacen la mitad de un círculo. Entonces, ¿cuánto debería medir? 180. 180, excelente. ¿Verdad? 180. Y ese mismo razonamiento se puede aplicar para los ángulos rectos, ¿verdad? Este es un ángulo recto, este de acá. Yo sé que este también es un ángulo recto. Entonces, si yo parto de azul y llego a rojo, hago un ángulo recto, ¿verdad? Eso significa que azul más rojo, ¿cuánto me da? Azul más rojo, ¿cuánto da? 90. 90, ¿verdad? Excelente, Javier. ¿Por qué? Porque hacen un ángulo recto, ¿verdad? No vayan bueno, en este caso sí no se podría. Vean que, por ejemplo, morado más rosado no es un ángulo recto, porque yo llego aquí y hago, bueno, es más, para intentar forzarlo, yo hago aquí, parto de morado, y cuando intento llegar al otro lado, no se me está formando el cuadrado que se me suele formar con los ángulos rectos, ¿verdad? Esto de aquí ya no sería un ángulo recto.
Entonces, efectivamente, morado más rosado no es recto, pero si yo parto de morado y llego a rosado, ¿qué se me está formando? Voy a intentarlo volver a hacer bonito. Morado más rosado, ¿cuánto me da? ¿O qué me están formando morado más rosado? 180 grados, da un ángulo llano. 180 grados, sí. Porque, denme un segundo. Ahora sí. Porque forman la mitad de un círculo, ¿verdad? En esta parte de los ángulos es muy importante que ustedes se guíen de la parte gráfica. Y los ejercicios que ustedes les van a presentar siempre van a venir con un dibujito. Porque lo importante de los... Lo importante para el MEP o... Sí, bueno, para el MEP es que ustedes aprendan a reconocerlos. Entonces, al MEP lo que le importa es presentarles a ustedes un dibujo y ustedes sepan interpretar ese dibujo, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema que tal vez con la lectura hayan problemas, sino con la parte gráfica, es lo que ustedes tienen que manejar. Porque si yo gráficamente veo que y morado y rosado hacen la mitad de un círculo, automáticamente yo puedo pensar que la suma de esos dos ángulos son 180. Entonces, es para que le den importancia a la parte gráfica. Ok, vamos ahora con, ya vimos ángulo llano. Ángulos congruentes. Ángulos congruentes son los que miden igual, ¿verdad? Estos dos ángulos son congruentes porque uno mide 130 y el otro también. Suplementarios es que la suma de 180, ¿verdad? 110 más 70 me da 180, entonces esos dos ángulos son suplementarios. Y complementarios, ¿verdad? Son aquellos que la suma me da 90. No, no nos vayamos a confundir. Suplementarios es hasta 180 y complementarios son 90 grados. Y por último, opuestos por el vértice son aquellos que gráficamente, vean, yo veo que están opuestos por un vértice. O sea, son el mismo ángulo, pero lo que los divide es el origen, ¿verdad? Y por eso siempre son congruentes. Este angulito lila es congruente o mide lo mismo que este angulito rosado. Tengan esa propiedad muy presente. Entonces vamos a intentar hacer un ejercicio que no hicimos la clase pasada, aquí tengo unos cuantos. Vamos a ver qué tal nos va. Denme un segundo para ver qué tal. Ok, vamos a ver. Yo creo que ese sí nos salía. Sí logramos sacarlo. Es que no me acuerdo si ocupábamos otros conceptos, pero me parece que sí. Vamos a ver, vean lo que nos dice el enunciado. El enunciado lo que nos dice es, nos dice, si la medida del ángulo ABC, ¿ok? Es igual a la medida del ángulo DAF y la medida del ángulo GBC, no se preocupen ahorita con ubicarlo, solo leámoslo. Y la medida del ángulo GBC es igual a la medida del ángulo ABC, ¿cuánto mide en grados? El ángulo delta, eso es un delta, así se le conoce. Este delta de acá es este de acá. ¿Ok? Este es el ángulo delta, el ángulo que estamos intentando buscar, para que quede claro. Voy a apuntarlo acá, que el ángulo delta es el ángulo DAF. DAF. Entonces, para que nos vayamos familiarizando, yo no estoy consciente de si ustedes las representaciones pueden llegar a dárselas así, ¿verdad? No, no estoy seguro, pero para que ustedes conozcan, porque siempre es importante saber estas cosas. Por ejemplo, en matemáticas, si yo tengo este triángulo, si yo tengo este triángulo y yo tengo una marquita aquí y tengo una marquita acá, matemáticamente eso significa que este segmento de acá, este que estoy repasando, o bueno, voy a ponerle letras mejor, en un segundo, le pondré letras, A, B, C. ¿Ok? Si ya lo sabían, súper bien, pero voy a repasarlo. Si yo tengo este triángulo y me dicen
Y bueno, y ponen estas rayitas de acá, significan que AC es igual, o sea, la medida de este segmento es igual a la medida del segmento CB. Eso es lo que me indican las rayitas. Las rayitas significan que miden lo mismo. Entonces vamos a utilizar esa representación para poder guiarnos de este ejercicio. Entonces, voy a hacerlo con ustedes y luego ya la parte de analizar, se las dejo a ustedes a ver qué tal nos va. Nos dice, el ángulo ABC. Vamos a ubicar el ángulo ABC. Voy. DAF. Espérense, porque creo que no es el ABC. Denme un segundo. DAF, GBC. Ajá, este no es ABC, este es BCD. Ahí voy a corregirlo ya aquí mismo porque tengo esta facilidad por dicho. Aquí fue que me confundí. BCD. BCD y aquí también era BCD. Ok, vamos a ver ahora bien qué significa. Ya está bien, perdón. Vamos a ubicarlos en el ángulo BCD. Entonces, ¿cómo nos ubicamos? Recuerden que las letras me guiaban, me hacían un caminito. Parto de B, porque es la primera letra. Paso por C. Y después de C, ¿a dónde me dice que vaya? A D. Ese es el ángulo que yo ando buscando, el ángulo de acá. B, C, D. ¿Ok? Entonces, ya está marcado por dicha y es este que está acá. Ay, porque no lo puedo borrar. Bueno, lo puedo borrar así. Es este de acá. Uy, Dios mío. Listo. Este angulito de acá. Ese es el primer ángulo que nos están llamando. Voy a poner que este es de este color. Vamos a cambiar de color. Ahora me dicen, el ángulo. Mejor, oye, disculpen. Es este de acá. Voy a ponerlo acá. Ahora tenemos el ángulo DAF. ¿Cuál es el ángulo DAF? El ángulo DAF es, me posiciono en D, bajo a A, ¿y a dónde tengo que ir ahora? A F, este de acá. ¿Ok? Que sería justo este angulito de acá. Entonces voy a ponerle en rojo, porque este es el angulito DAF. Vamos ahora, quiero cambiar de color, a un azul, puede ser. Me dicen el ángulo GBC. ¿Cuál es el ángulo GBC? Bueno, me voy a posicionar en G, paso por B y luego voy a C. ¿Ok? Vean que el ángulo GBC tal vez no está identificado en la figura, pero existe. Entonces yo lo voy a poner, o sea, yo lo voy a dibujar aquí. Ya le voy a poner una rayita. Aquí no va rayita. Este de acá. ¿Ok? Este es el azul. Y teníamos el azul. Y luego tenemos aquí el ángulo BCD, pero ya el BCD lo habíamos encontrado. ¿De qué color es BCD? ¿De qué color es el ángulo BCD? Recuerden que se tienen que Morado. posicionar en morado. Excelente, gracias, Lucy. Nos posicionamos en B, pasamos por C y terminamos en D. Es el morado. Entonces, vean que aquí lo que nos están diciendo son igualdades, ¿verdad? Entonces, según lo que vimos de las rayitas, yo puedo decir, ok, me dicen que el ángulo morado es igual al ángulo rojo. Cuando dos ángulos medían igual, ¿cómo se llamaba? ¿Ángulos qué? Congruentes. Congruentes, excelente. Entonces, eso significa, voy a hacerlo en negro, que el ángulo morado mide lo mismo que este ángulo rojo. Y le voy a poner una rayita. Esa rayita lo que me indica es que este ángulo mide igual que este ángulo. ¿Cuánto mide? No sé. Pero yo ya sé que miden lo mismo. ¿Ok? Y ahora voy a ver la otra igualdad que me dan. Me dicen, el ángulo azul es igual al ángulo morado. ¿Verdad? Eso significa que el azul y el morado, ¿qué son?
Congruentes también. Congruentes también. Entonces voy a ponerle una rayita también al azul. Además, voy a ponerle, no una rayita, voy a ponerle un circulito. Un circulito al azul y un circulito al morado. ¿Por qué? Porque entonces eso significa, el circulito significa que el azul y el morado miden lo mismo, ¿verdad? Y la rayita lo que va a significar es que el rojo y el morado miden lo mismo, para que no nos confundamos. Bolita es esta igualdad de acá, voy a ponerlo acá, bolita, y rayita va a ser morado con rojo. Entonces, basados en eso, ¿ustedes qué creen que pasa entre el ángulo azul y el ángulo rojo? ¿Qué podrían decir del ángulo azul y el ángulo rojo? Esa pregunta es muy interesante. Analicemos. ¿Es más grande el ángulo azul que el ángulo rojo? ¿O es más pequeño? ¿O miden lo mismo? ¿Qué podríamos decir al respecto? No me respondo todavía. Bueno, adelante, Javier. Dígame. Que miden lo mismo porque si son congruentes es la misma medida. Claro, pero eso está bien, pero yo sé que el rojo es congruente con el morado. Entonces sí, miden lo mismo. Yo sé que el azul es congruente con el morado. Miden lo mismo. Pero entre el rojo y el azul, ¿podría yo afirmar lo mismo? Que son congruentes también. ¿Qué opinan ustedes? Pues parece, se ve más grande el azul. Se ve más grande. ¿Ok? Podrían ser adyacentes. Adyacentes no, porque recordemos que adyacentes es cuando comparten vértice y comparten lado. Entonces, eso sería un ejemplo como algo así, ¿verdad? Este angulito de acá sería adyacente con este de acá. Voy a ponerle dos rayitas. Vean que no miden lo mismo porque uno es de una rayita y otro es de dos rayitas. Comparten vértice y comparten Esto lado. sí. Pero vamos a analizar un poquillo. Vamos a ver. Pongámosles números. O sea, pongámosles un valor al azar. No digo que eso sea lo que miden. Si yo digo que el rojo mide 5 grados, entonces ¿cuánto tiene que medir el morado? Si el rojo mide 5 grados, ¿cuánto mide el morado? Habíamos dicho que Ok, vamos a rebobinar un poquillo. Habíamos dicho que el rojo y el morado eran ¿qué? Congruentes. Congruentes. Eso significa que tienen la misma medida, ¿verdad? Recordemos eso. Entonces, si la medida del rojo es 5 grados, la medida del morado, ¿cuánto tiene que ser? 5. 5 grados también, efectivamente, porque miden lo mismo. Pero ahora vamos a ir con la otra igualdad. La otra igualdad me dice, el ángulo azul y el ángulo morado, ¿qué son? Son congruentes también. Son congruentes también. Entonces, si el morado mide 5, ¿cuánto tiene que medir el azul? Igual. 5. Igual 5, ¿verdad? Y entonces así, con este ejemplo, nos damos cuenta que el rojo y el azul miden lo mismo. ¿Ok? Y eso está muy interesante y esto requiere de análisis. O sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque esto no es algo que se agarre en el aire. Esto es como de analizar un poquillo y tenemos que ver lo siguiente. Si yo sé que este de acá es igual a este de acá y yo sé que este de acá es igual a este de acá, ¿verdad? Entonces, este tiene que ser igual a este porque yo no estoy cambiando de valor, ¿verdad? Si este mide 5 y el enunciado me dice que este mide lo mismo, entonces este medirá 5 también. Pero si el enunciado me dice que este y este miden lo mismo, entonces este también tiene que medir 5, ¿verdad? Porque estamos trabajando con igualdades.
Entonces, tengamos eso muy presente. El ángulo rojo es igual al ángulo azul. ¿Ok? Porque el enunciado me lo está diciendo. Ahora, eso aún así no me resuelve el ejercicio, porque el ejercicio me está diciendo cuánto mide el ángulo delta, el ángulo DAF. ¿Cuál es el ángulo DAF? El rojo. DAF. Excelente, el rojo, muy bien. Ese es el ángulo que andamos buscando. Pero yo ya sé que este ángulo rojo mide igual que este ángulo morado y mide igual que este ángulo azul, ¿verdad? Les pregunto, ¿yo puedo encontrar la medida de este ángulo azul? Profe, sí, porque en la parte, en la obtusa, digamos, hay una medida que es igual a 149 grados. Ajá, ok. Muy bien, eso es un dato muy importante, eso que menciona Javier, vamos a resaltarlo. Este ángulo de acá, el ángulo EBC o el ángulo beta, como lo quieran ver, mide 149 grados. Y eso es muy importante, porque vean que es el único valor numérico que me está dando el ejercicio. 149 grados. Entonces, vamos a ver, voy a dibujárselos. Esto es como lo que vimos justo ahorita en el ejemplo de la semana pasada. Si yo parto del verde y llego, es que no quiero tapar eso. Si yo parto del verde, voy a tener que borrarlo, listo. Si yo parto del verde y termino en el azul, ¿qué se me está formando? ¿Una qué? ¿O un qué? Un ángulo llano, Un ángulo llano, y eso significa que mide ¿cuánto? que mide su totalidad 180 grados. 180 grados, ¿verdad? Y si yo sé que esta parte de aquí mide 149, ¿cómo podría yo encontrar cuánto mide el ángulo azul? Me diría 30, 31. Déjeme ver, le confirmo. 31. Excelente, muy bien, muy bien. Mide 31, ¿verdad? Entonces, voy aquí a tachar, bueno, a tachar no, sino a poner que este mide 31 grados. Eso está excelente. Y ahora, yo no sé, les pregunto, yo ya podría resolver el ejercicio, yo ya podría responder a la incógnita cuánto mide en grados el ángulo delta. ¿Cuánto creen ustedes que mide el ángulo delta? Sí, correcto, profe. Ya con ese dato ya se resolvería todo, sobre todo son iguales. ¿Verdad? BSD es igual a DAF, igual a los otros, igual a 31 grados. Igual a 31 grados. Muy bien, Javier. Vamos a repasar qué fue lo que acabamos de ver. Efectivamente, con conocer este ángulo, yo ya puedo saber cuánto mide el ángulo rojo. ¿Por qué? Por lo que me dice el enunciado. Si yo sé que el ángulo azul mide 31 y el enunciado me dice, vea que 31 es igual a morado. Entonces yo digo, ah, ok, entonces el morado también tiene que medir lo mismo. Eso me dice el enunciado. Azul igual a morado. Pero luego me dice que morado es igual a rojo. Entonces, si el morado mide 31, rojo también va a medir 31. ¿Ok? Y entonces vean cómo se hace una escalerita. Eh, este concepto que estamos aplicando aquí se llama transitividad. ¿Ok? No se preocupen, no es algo que ustedes tienen que saber, no es algo que les van a evaluar, pero se los digo como dato curioso. Transitividad es cuando yo puedo aplicar, eh, cuando yo puedo eh, trasladar la propiedad. Vamos a ver si me lo logro explicar. Si yo sé que un número A es igual a un número B y yo sé que un número B es igual a un número C, yo puedo concluir que el A es igual al C. Eso es lo que me dice la transitividad. Si yo sé que A es igual a B y yo sé que B es igual a C, entonces yo sé que A es igual a C, porque todos son iguales, ¿verdad? A eso se le llama transitividad. A cuando yo tengo que una cosa es igual a otra,
esa otra cosa es igual a una tercera, entonces la primera es igual a la tercera. Como les digo, no se preocupen, se los estoy diciendo como un dato curioso, pero eso es justo lo que estamos aplicando aquí, transitividad. Porque yo digo, azul es igual a morado, morado es igual a rojo, entonces yo puedo afirmar, y ya vimos que azul es igual a rojo. ¿Ok? Entonces, así es como se resolvería este tipo de ejercicios. Vamos a intentar uno último antes de ya iniciar con la materia nueva. Vean, esto está muy interesante. Me dicen, con la siguiente información responda. Si se sabe que la medida del ángulo B más la medida del ángulo A es de 90 grados, entonces, ¿cuál es la medida del ángulo ACE? ¿Cuál es la medida del ángulo ACE? Entonces, no me tienen que responder todavía, analícenlo un segundo, ¿ok? Voy a darles como unos 3 minutitos para que lo analicen. Me dicen que el ángulo B, que es este rojo de acá, rojo, voy a ponerlo aquí, que rojo más verde me da 90 grados. Y ahora lo que me están preguntando es, ¿cuál es la medida del ángulo ACE? Este angulito de acá. Voy a ponerlo en rosado. ACE. Voy a retroceder porque no me gustó cómo quedó. Este angulito de acá. Rosado. ACE. Piénsenlo. Les voy a dar, como les dije, 5 minutitos. ¿Por qué me están diciendo que el rojo más verde me da 90? ¿Y qué relación tendrán esos dos ángulos, el rojo y el verde, con el rosado? Piénsenlo. Les recomiendo que hagan lo que estuvimos haciendo en los últimos ejercicios. Tracen desde rojo, pasando por rosado y llegando a verde. ¿Qué se forma? ¿Qué significa? ¿Y qué entonces cuánto mide el rosado? Les voy a dar de verdad unos 3 minutitos. Tienen hasta las 7:51 a ver si logran algo. Pero analicémoslo. Muy bien, ¿cómo les fue? Perdidillos, no saben cómo iniciar. Ahí vamos. Bueno, yo creo que yo le entendí, profe. Ok. Vamos a darle chance a Lucy. No sé si te gusta que le demos chance a Lucy. A ver. Ok, vamos a ver qué tal le fue a Lucy. Lucy, ¿cómo te fue? No se preocupe, yo estoy analizando
Más bien estoy Ok, esperando que don Javier hable para ver si es lo que yo pienso. está bien, no hay ningún problema. Adelante, Javier, si quieres nos expone su idea. Esa- Está bien, vea. Lo que tenemos ahí es un ángulo llano. Si al ángulo llano le restamos el 90 grados, nos queda otro de 90 grados. Y si la suma de B y G es el otro, ¿verdad? No, A, es igual a Ah, 90, entonces de ahí la otra mitad tiene que ser 90. Entonces el ángulo ACE mediría 90 grados. 90 No sé, grados. no sé si me expliqué bien, profe. Bueno, está bien, yo le entendí. No, no, está muy bien ese razonamiento. Vamos a aterrizarla, pero de verdad estuvo excelente, ¿verdad? Recordemos, ok, Y voy a sí, ponerlo en... Ujú, dígame, y si es así, yo estaba con que era un ángulo obtuso, ¿por qué creerías que sería un ángulo obtuso? O qué es lo que estabas porque pensando? pues, lo que yo estaba agarrando nada más era el ángulo B y comparando el ángulo A. Y Agarraste el entonces yo ángulo estaba, B y... Ajá, ajá. y el ángulo A, pero no lo pasé así como dice el compañero, no lo hice como una sola línea que sería llano. Tiene razón, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue que como este era más pequeño, entonces calculé que el otro, ¿verdad? Que medía 90, entonces el otro me podía medir menos. Entonces lo comparé con pero menos de 180, un obtuso. Ya. No sé si Mm, me expliqué. ¿Ve? Por eso mejor no dije nada, que dijera don Javier que es todo un pro. No se preocupe, Lucy. En realidad aquí ninguna idea es mala, ¿verdad? Y más ahorita que bueno, solo ustedes dos se conectan a las sesiones, pues más provecho deberían sacar. Entonces ustedes solo expresen lo que piensen y ahí nos vamos guiando, ¿verdad? Pero lo que no deberían hacer es irse con la duda. Sí, Este, sí. sí, entonces no se preocupen si no saben o si se equivocan, no hay ningún problema con eso. Sí, En este caso, sí. el ejercicio sí se Voy a resuelve explicar como... lo que don Jorge, lo que don Javier dijo. Sí, claro, va a explicarse, no hay ningún problema. Este tipo Ajá, de ejercicios sí se resuelven de esa forma. ajá. Eh, este razonamiento o saber qué hacer y qué no hacer se hace más que todo con mucha práctica. Entonces, no se preocupen. O sea, me refiero a que poco a poco se va a ir logrando el objetivo. Vean que si yo trazo este ángulo que mencionó Javier y hago un ángulo llano, ¿verdad? Significa que rojo, voy a hacerlo aquí, significa que rojo más rosado más verde, ¿cuánto tendría que medir, Lucy? Eh, Me dijo rojo más rosado más verde. Ajá, rojo más rosado más verde. No, 180. 180, excelente. Ujú. Ahora, yo sé que esos tres ángulos juntos miden 180, pero entonces yo ya sé, vean que se están sumando, entonces no importa el orden en el que yo lo sume. ¿Cuánto me dice el enunciado que mide rojo más verde? A ver, 180. Rojo más verde, Ajá, 90. 90. Entonces eso significa que morado, voy a ponerlo así, morado más, y voy a encerrarlo entre paréntesis, rojo más verde. Rojo más verde. Denme un segundo. Ok, me dice que morado más rojo más verde es 180. Pero yo ya sé y usted ya me dijo que Ujú. morado más verde es de 90. Entonces yo sé que 90, bueno, perdón, yo sé ahora que morado más 90 me tiene que dar 180. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto tiene que medir 90? Digo, disculpe, ¿cuánto tiene Sí, que medir perdón. morado? ¿Cuánto tiene que medir morado? Otro 90. Otro 90, ¿verdad? Para que me dé 180, efectivamente. Así es como más que todo por dónde debería ir el razonamiento. Aquí
Fíjense que cuando estamos hablando de medidas, o cuando los ejercicios me están pidiendo medidas, a mí lo que me sirve es, me sirve Sí. todos los conceptos que hemos visto, menos los primeros 4, digamos, que es ángulo, agudo, recto, obtuso y llano. Bueno, el recto y el llano sí me sirven, pero agudo y obtuso la verdad es que no es de mucha utilidad para este tipo de ejercicios, porque ahorita a mí, digamos, bueno, en este caso el ángulo morado resultó ser un ángulo recto, ¿verdad? Un ángulo que medía 90 grados. Pero vamos a ver, cuando me están pidiendo mis medidas, no me interesa tanto si el ángulo es agudo u obtuso, para que podamos ignorar esos detalles. Ahora que usted me mencionó que creía que era obtuso, puede que gráficamente parezca obtuso, pero no me servía mucho, porque cuando me están pidiendo medidas, lo que me importa a mí es si es recto, si es llano, si es suplementario, congruente, complementario, si son opuestos por el vértice. Esos conceptos son los que más me ayudan a mí a encontrar medidas, ¿ok? Para que, para que no nos vayamos por ese camino. Vean esta pregunta de acá, muy interesante. ¿Qué se puede decir de las rectas L1 y L2? Esta es una recta L1, la recta L1 pasa por AC y la recta L2 pasa por EC. Estas dos rectas, ¿qué se puede decir de ellas? L1 y L2. Que están unidas por el vértice. Bueno, es una opción, pero no, está bien. Sí están unidas por el vértice. Pero la pregunta va más que todo a, vean que forman un ángulo de 90 grados. Cuando forman un ángulo de 90 grados, las rectas, ¿qué son? O como decía yo que los segmentos eran ¿qué? Perpendiculares. Perpendiculares, excelente. Lucy, entonces ahí, o sea, como le digo, la pregunta es muy ambigua. Una. La pregunta es muy ambigua, entonces que están unidos por el vértice es una respuesta correcta, pero excelente, son perpendiculares. Esa es la relación que hay entre L1 y L2. ¿Qué relación hay entre alfa y beta? ¿Qué relación hay entre A y B? ¿Qué relación hay? ¿Qué me podrían decir ustedes? Relación entre A y B. Vean que la suma, ¿cuánto me da la suma? La suma le da, bueno, si solo fuera B y A es 90 grados. Entonces, ¿qué podría concluir? A y B son ¿qué? Cuando la Ah, suma... Ajá. sí, es que son vamos a ver, complementarios. Complementarios. Excelente. Recordemos que complementarios era cuando la suma de los ángulos me daba 90 grados. Ok. Entonces, bueno, vamos a dejar por ahí los ejercicios. No pasa nada. Es para poder abarcar la nueva materia que tiene que ver con rectas paralelas. Ok. Yo creo que no nos va a dar tiempo como de hacer práctica. Entonces, vamos a ver solo la materia y la otra semana continuamos con la práctica, aunque la otra semana vamos a empezar ya con triángulos. Pero no sé qué tan, dependiendo de cómo terminemos hoy, vemos si la otra semana vemos triángulos o no. Pero no pasa nada. Rectas paralelas. Recordemos que era una recta. Una recta era una línea infinita de puntos, ¿verdad? Una línea infinita como el horizonte, como cualquier línea recta que ustedes puedan pensar. Si ustedes agarran una regla y trazan una línea recta, si lo hicieran infinitamente, sería una recta. Una recta no tiene extremos, una recta no tiene final, no tiene inicio. Las rectas son infinitas, pero resulta que las rectas pueden ser paralelas. ¿Ok? Hay una propiedad, dos rectas pueden ser paralelas. ¿Qué significa que sean paralelas? Significa que nunca se tocan. ¿Ok? Son dos rectas que yo las alargo y las alargo infinitamente a las dos, pero nunca se van a tocar. Como la imagen que tengo en pantalla. Concéntrense por ejemplo, suponga que esas dos personas están como
en dos continentes separados, ¿verdad? O en dos lugares que están separados. No hay forma de que uno llegue al otro lado. Esta personita de acá no hay forma de que llegue al otro lado y la de blanco tampoco puede llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna intersección. No hay ningún lugar donde se tocan. ¿Ok? Si nunca se tocan es porque son paralelas. Aquí, bueno, no puedo trazar una recta como tal. Bueno, en realidad sí, ¿verdad? Denme un segundo. Aquí dibujar. Por ejemplo, esta recta de acá. Ay, es que tras de eso yo no dibujo. Ah, vea, aquí hay una regla. Genial, genial. No sé cómo girarla. Denme un segundo. Aquí. Voy para acá. Denme un segundo para... Ok. Esta recta de acá, por ejemplo, la voy a trazar. Y esta recta de acá serían paralelas. Uy, no me dejo dibujarlas. Esas dos rectas son paralelas, no sé si se logran apreciar. ¿Por qué? Porque nunca se están tocando, al igual que... Uy, disculpen ahí. Ok, al igual que estas de acá, déjenme ver si las logro dibujar bien. Estas de acá también serían paralelas. Ah, bueno, no, estas no. No, no, mentira. Disculpen, quiero quitar esta regla y no lo logro. Listo. Estas dos rectas son paralelas. ¿Por qué? Porque nunca se están tocando. No se tocan en ningún momento. No hay intersección. Entonces, yo quiero que quede claro esta idea de paralelas. Ustedes me dicen, no lo veo muy claro. Bueno, entonces los invito a ustedes. Yo no sé si ustedes en sus casas tendrán piso de cerámica, ¿verdad? Si ustedes tienen piso de cerámica ahorita y ven para abajo, ustedes están viendo rectas paralelas. Bueno, les pregunto, ¿tienen piso de cerámica o no tienen piso de cerámica? Porque si no, la dinámica no tiene sentido. Yo sí ya vi. Ok, Sí, ok, excelente. Ven que tienen rectas paralelas, tienen rectas que van a la par de la otra, pero nunca se tocan, ¿verdad? Yo puedo seguir, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Dependiendo de cómo sea que está formado Okay. su piso, pues tendrán rectas paralelas que van hacia una dirección y tendrán rectas paralelas que van hacia otra dirección, ¿cierto? Que forman cuadrados, normalmente. ¿Verdad? Pero para que aprecien en su mundo que hay rectas paralelas en todo lado. ¿En dónde más pueden haber rectas paralelas? Bueno, yo tengo un portón que es con rejas, o las rejas de la cárcel, ¿verdad? Las rejas de las cárceles son paralelas, nunca se están tocando. Son rectas que van de la mano, ¿verdad? Van a la misma dirección, pero nunca se tocan. Entonces, esa es la idea intuitiva de que es una recta paralela. Pero a nosotros lo que nos está importando ahorita es una recta paralela con una transversal. ¿Qué es una transversal? Una transversal es una recta que atraviesa las dos rectas paralelas que tenemos. Yo encontré esa imagen, por ejemplo, que nos podría guiar un poco. Suponiendo que el río es recto, ¿verdad? No tan curviado, eh, el borde el borde del río de un lado y el borde del río del otro lado serían rectas paralelas y un puente sería la transversal. La transversal es aquello que me conecta este, las dos rectas paralelas, porque como ya vimos, las rectas paralelas no se tocan nunca. Entonces, ¿qué hace la transversal? Es otra recta que, ¡pum!, llega y cruza las dos al mismo tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, en el ejemplo anterior que teníamos, si yo trazo estos segmentos, bueno, voy a hacerlo uno a uno, ¿verdad? Por ejemplo, este segmento de acá, si yo quiero construir un puente que haga que el hombre en negro se junte con el hombre en blanco, en camisa blanca y en camisa negra, ¿verdad? Puedo hacerlo de diferentes formas, pero el puente es la transversal y eso es lo que yo quiero que ustedes vean. El puente es la transversal. Yo puedo hacer un montón de transversales, yo puedo hacer un montón de puentes. ¿Ibas a decir algo, Javier? profe, sí, es que usted está compartiendo alguna otra imagen, es que me dice que está hablando de dos personas, pero no veo, solo veo la que dice C, y se sabe que G, A y Ay, no. sí. Sí, 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 sí. Ay, y ustedes no me dicen y yo hablando y hablando y hablando. Perdón, perdón. Ya les doy para compartir la presentación. Dios mío, con razón no quedaba claro. Vuelvo a repetir. Ahora sí ven a los hombrecitos, de casualidad. Sí, sí, Todo ahora sí. este tiempo y
Claro, y ustedes imaginándose lo que yo les decía. Así jamás. Ok, disculpen. Bueno, esta era la idea de las rectas paralelas, ¿verdad? Dos hombres que están separados y no hay forma de que se conozcan o que se crucen y se contacten entre ellos físicamente, porque no hay ninguna intersección, no se tocan nunca, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos el puente del que les estaba hablando, que si el río fuera recto, ¿verdad? El puente sería una transversal, porque atraviesa las dos rectas. ¿Ok? Ahí de verdad, discúlpenme. Aquí, como les dije, si yo quisiera conectar al hombre en negro con el hombre en blanco, yo puedo hacer un montón de puentes. Puedo hacer este puente que está más inclinado, que está más cerca del hombre en negro, o podría hacerlo así, que está un poco más cerca del hombre en blanco, o podría hacerlo recto, ¿verdad? Hay infinita cantidad de transversales que pueden llegar a atravesar una recta paralela. Si ustedes vuelven a ver el azulejo, ¿verdad? Bueno, vean el azulejo, cásense con dos rectas paralelas, vean que hay un montón de transversales que están pasando del otro lado, ¿verdad? Que, ok, son paralelas entre ellas también, sí, pero no son transversales entre las dos con las que me casé, ¿verdad? Si ustedes se imaginan en las rejas de una cárcel, es más, voy a buscar aquí una prisión, tal vez eso les quede más claro, ya se los muestro, una prisión. Ok, excelente, esta me sirve, voy a compartírselas. Ok, voy a compartirles aquí. Si yo estoy viendo una prisión, por ejemplo esta prisión de acá, vean que estos bordes son paralelos, porque nunca se tocan, pero hay una transversal entre ellos, que sería esta reja de acá, esta celda. Y vamos a ver si hay una como con solo una para que se vea mejor. Esta, por ejemplo, tengo un montón de rectas paralelas y una transversal, que es una recta que pasa por todas ellas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ejercicios que tienen que ver con esa recta paralela y esa transversal. Y es muy interesante porque vamos a ver que, denme un segundo, voy a compartirles la presentación de nuevo. Presentación. Cuando yo tengo dos rectas paralelas, vean estas dos rectas que nunca se tocan, y una transversal, una que atraviesa las dos, se me forman 8 ángulos. ¿Ok? Voy a ver si vuelvo a repetir la idea, a ver si queda claro. Yo tengo dos rectas paralelas, que sería la recta esta de aquí y la recta de aquí abajo. Yo tengo esas dos rectas y tengo una transversal. Recordemos que una transversal es una recta que pasa por ellas dos, que sería, por ejemplo, esta de acá. Pasa por las dos. Y ya que cuando pasa por las dos paralelas, se me forman 8 ángulos, que aquí yo los numeré. No tienen que seguir esta secuencia, pero para que nosotros podamos hablar de forma más fluida, podemos ver que se forman 8 ángulos distintos. Ok, entonces, eso está claro. Está claro que cuando yo tengo dos paralelas y una transversal, se me están formando 8 ángulos. O no me estoy explicando. Sí, claro, yo en parte, claro. Ok, Lucy, ¿cómo vamos? ¿Estás por ahí? Aquí estoy, voy muy bien. Ok, excelente. No, súper bien. Entonces, vamos a ver. Sí. Lo que vamos a ver es que en realidad entre estos 8 ángulos se cumplen propiedades muy curiosas, ¿ok? Y vamos a verlas, vamos a analizarlas porque si en el examen vienen 6 ítems, tienen que ver mucho con las paralelas y las transversales. Entonces, para que este tema sí quiero dejarlo bien pulido, porque sobre los otros conceptos que vimos, más bien son como un respaldo o conocimientos que ocupamos saber para poder manejar bien este tema de paralelas, que son las preguntas como que se podrían llegar a complicar más dentro del examen, las de las paralelas con la transversal. ¿Por qué? No porque sea un contenido difícil, sino porque a veces es difícil evidenciar. Incluso a mí ahorita me cuesta a veces ver dónde está la paralela, las dos paralelas y dónde está la transversal. ¿Ok? Pero entonces eso con la práctica, no se me asusten, vamos a iniciar con la materia nada más. ¿Ok? Con las paralelas y una transversal yo puedo encontrar dos tipos de ángulos. ¿Ok? Los ángulos internos, que son aquellos que están entre las paralelas,
Por ejemplo, el 3, el 4 y el 5 y el 6 son los 4 ángulos internos, ¿ok? Y de la misma forma están los 4 ángulos externos, que son los que están por fuera de las dos rectas paralelas, ¿ok? Entonces, vuelvo a repasar la idea. Vean que se forman 8 ángulos y esos ángulos yo los puedo dividir en dos grupos de 4. 4 van a ser los internos, que son los que están entre las dos rectas paralelas, y tengo los 4 ángulos externos, que son los que están por fuera o en el exterior de las dos rectas paralelas. ¿Cómo vamos con esa idea de interior y exterior? Yo se las numeré para que quedara un poco más claro. ¿Sí queda claro a qué me refiero con que están entre las paralelas y fuera de las paralelas? Sí, Ok, sí, profe. excelente, excelente. Vamos ahora entonces a hacer las comparaciones. ¿Ok? Yo puedo hablar de ángulos correspondientes. ¿Ok? ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Disculpen. Se llaman así a los dos ángulos situados en el mismo lado de la transversal y del mismo lado de las rectas. Pero uno va a ser interno y el otro es externo. ¿Ok? Quiero que vean este ejemplo que tengo aquí. El ángulo 2 y el ángulo 6 son ángulos correspondientes. ¿Por qué? Porque no sé si se logra apreciar, pero vea que, ok, voy a regresarme, se forman 8 ángulos, pero también se podría ver como que se forman 2 círculos que se dividen en 4. Esto es un círculo y esto es otro círculo, ¿verdad? Y se dividen en 4. Los ángulos correspondientes son aquellos que tienen la misma posición dentro de los círculos. Ok, vean que el círculo 2 tiene esta posición dentro de, digo, el ángulo 2 tiene la misma posición dentro del círculo que el ángulo 6 dentro de este círculo. ¿Ok? Para ver si podemos visualizarlo mejor, porque esta parte de las paralelas y la transversal se va mucho por el ojo. ¿Ok? Entonces hay que acostumbrar el ojo. Muy importante, y ténganlo en cuenta, y no sé si estarán haciendo apuntes, si no, no hay ningún problema, pero los ángulos correspondientes son congruentes. ¿Qué significa que fueran congruentes? Son iguales. Tienen la misma medida, excelente, Lucy. En este caso, el ángulo 2 y el ángulo 6 son congruentes. Congruentes. ¿Ok? Miden lo mismo. Pero entonces, aquí en cada uno de los que vamos a ver, les traje aquí como, ahora ustedes me tienen que decir otros ángulos correspondientes. Si el 2 y el 6 son correspondientes, bueno, en este sí se puede. Me gustaría que cada uno de ustedes, tanto Javier como Lucy, me diga un par de ángulos correspondientes. Voy a repasar la idea. Ángulos correspondientes son, si yo veo los dos círculos que se forman, aquellos que tienen la misma posición. Ok, vean que el ángulo 2 se posiciona en esta partecita de acá y el ángulo 6 también se posiciona en esa parte del círculo. Entonces, Lucy, ¿me podés decir otros dos ángulos correspondientes? Basado a la figura que usted hizo, ¿verdad? Ajá, en esta bueno, aquí a la derecha. Sí, ya la vi, es que solo tenía la imagen de la otra. Correspondiente sería el 1, ¿verdad? Arriba, sí, el 1 y déjenme ver, y el 5. Excelente, muy bien, esos serían ángulos correspondientes porque están en la misma posición referentes al círculo, ¿verdad? Excelente, muy bien, Lucy. Después de la Uno, transversal. Ajá. exactamente, excelente, Lucy. 1 y 5 son correspondientes. Javier. Sí, sería el otro 3 y 7. 3 y 7 también serían un par de ángulos correspondientes y por consecuente el 4 y el 8 también serían ángulos correspondientes, ¿verdad? Porque tienen la misma posición dentro del círculo o del mismo lado de la transversal y del mismo lado de las paralelas. Recuerden, lo importante aquí es que si notan que son correspondientes, también son ángulos congruentes. Vamos ahora bien, vamos con ángulos alternos internos. Vean que el nombre es muy específico, alterno interno, y gráficamente también se puede apreciar. Se llaman así a los dos ángulos no adyacentes situados entre las rectas y a uno y otro lado de la transversal. Entonces, alternos, ¿qué quiere decir que sean alternos? Que están de un lado y del otro de la transversal. Por ejemplo, el 5
y el 4 son alternos porque están del otro lado de la transversal, pero también son internos. ¿Por qué son internos? Porque están por dentro de las paralelas. Entonces vean que el nombre me está diciendo las posiciones de los ángulos que yo estoy buscando. Voy a tomar agüita, un segundo. Muy bien. El nombre, ángulos alternos internos, me está diciendo la posición. Me dice alternos. ¿Qué es alternos? Que están uno del otro lado de la transversal. Vean que esta es la transversal, 5 está de un lado, 4 está del otro. E internos, lo que me dice es que están por dentro. ¿Ok? Dentro o entre las dos paralelas. ¿Ok? Entonces, en este caso, solo hay dos pares de ángulos alternos internos. Uno es el 5 y el 4. Y entonces, específicamente, Javier, dígame usted cuál sería el otro par de ángulos alternos internos, que no sea el 5 y el 4. Sí, el otro par sería el 3 y el 6. Y el 6. Excelente, muchas gracias, Javier. ¿Por qué? Porque el 3 y el 6 están en lados contrarios de la transversal y además están entre las paralelas, ¿verdad? Alternos, internos. De la misma forma, tengo los alternos externos. El nombre me lo dice. Alternos que están en lados opuestos de la transversal y externos que están por fuera de las paralelas. Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 8 son alternos externos. ¿Por qué? Porque están del otro lado, en lados opuestos, y están por fuera de las paralelas, ¿verdad? Entonces, esta vez Lucy, no sé si me podría decir el otro par de alternos externos. ¿Cuál cree usted que sería? Hola, profe, estaba apuntando. Okay. Permítame. ¿En cuál imagen? En la derecha. En la de la derecha. Ok. Entonces tenemos que en la izquierda los ángulos externos es la 1 y el 8. Sí, ¿por qué? Porque están en lados opuestos de la transversal y están por Yeah. fuera Ok, sería de las el 7 y el 2. el 7 y el 2. Excelente. Muy Ok. bien, Lucy. Estamos entonces ya dominando los conceptos. Muy importante que no lo vi en los internos, pero que aplica también para los externos. Los ángulos alternos internos son congruentes también, ¿ok? Tienen la misma medida. 4 y 5, en este ejemplo, 4 y 5 tienen la misma medida, ¿ok? Y ahorita que Javier nos mencionó la otra pareja, 3 y 6 también tienen la misma medida. Ok, y aclaro esto de una vez para que no haya confusiones. Yo no digo que 3, 4, 5 y 6 midan lo mismo. Yo no voy por ahí, ¿verdad? A lo que me refiero es que en parejitas, porque ahorita vean que estamos trabajando con parejitas. En la parejita 5 y 4 miden lo mismo y la parejita 3 y 6 miden lo mismo, pero entre ellos no tienen por qué medir lo mismo. ¿Ok? Pero 3 y 6 son congruentes porque son alternos internos y 5 y 4 también son congruentes porque son alternos internos. Con los alternos externos pasa lo mismo. 1 y 8 son congruentes, ¿ok? Y de la misma forma, como mencionó Lucy, 7 y 2 son alternos externos y también serán congruentes. ¿Ok? Tienen la misma medida, pero por parejita. 1 y 8 tienen la misma medida y la parejita 7 y 2 tienen la otra, bueno, comparten la misma medida también. ¿Ok? Por parejitas. Vamos ahora con los últimos dos conceptos, si no me equivoco. Ángulos conjugados internos. Ok, yo en realidad no estoy familiarizado con el término conjugado, como lo estoy con el alterno, entonces no les puedo decir que el nombre me dice la posición, pero si ustedes, yo es que por la definición, yo no sé qué significa conjugados, ¿verdad? Yo supongo que conjugado significa del mismo lado, tal vez, pero no sabría decirles, pero al menos ángulos conjugados internos significa que son los ángulos que están del mismo lado de la transversal, pero que están por dentro de las paralelas. Conjugados del mismo lado de la transversal
internos dentro de las paralelas. Por ejemplo, 6 y 4 son ángulos conjugados internos, porque están del mismo lado de la transversal, esta transversal de acá, y además están dentro o entre las paralelas. ¿Ok? Y para que quede claro también, los ángulos conjugados internos son suplementarios. ¿Qué significaba que fueran suplementarios? Que sus medidas tenían que dar sumando vamos a ver, sus medidas daban 180 grados. Excelente, Javier, muy bien. Entonces, de eso que mencionó Javier, podemos afirmar que 6, bueno, el ángulo 6 o el ángulo verde lima más el ángulo verde oscuro me tiene que dar 180 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos conjugados internos y por lo tanto son ángulos suplementarios. ¿Ok? Vamos a ver, una vez más, esta es por turnos porque solo hay otra parejita que no sea 6 y 4. Entonces, cambiamos el orden. Ahora Lucy va de primero. Lucy, ¿cuál sería otro par de ángulos conjugados internos que no sea el 4 y el 6? ¿Estás por ahí, Lucy? Hola. Hola, hola. Sí, estaba contestando con el audio apagado. Ah, ok, ok. Yo digo que el 3 y el 5. No, Excelente. perdón. Ah, Sí, sí. Sí, sí. Sí, ya vi, ya vi. El 3 y 3. el 5. Muy Y bien, el 5 Lucy. son conjugados internos. Ajá. Y entonces, ¿cuánto varía la suma del ángulo 3 más el ángulo 5? La suma. Ajá, la suma. eh, y son suplementarios. Ujú. ¿Qué significa que tienen que medir, entre los dos tienen que medir 180 Excelente. o 90 cada uno? No, 90 cada uno no. La Uno 100 suma y el tiene que otro, dar 180. Ajá, exacto, exacto. uno Uno 100 y el 100 y el otro otro 80. 80. Muy bien. Pero cuidado, cuidado con eso. No significa que los dos tienen que ser 90. Y yo, bateando, bateando, pero llegué. Exacto, exacto. Es una posible combinación. Puede ser que 90 y 90, pero no necesariamente. Ahí Sí, cada uno medirá lo que tenga que medir. sí, ok. Pero la suma tiene que ser 180. Excelente. Muchas gracias, Ok, Lucy. ok. Vamos con lo mismo, pero ahora serían ángulos conjugados externos. Conjugados del mismo lado de la transversal y externos por fuera de las dos paralelas, ¿verdad? Entonces tengo aquí el ángulo 7 y el ángulo 1. Estos son ángulos conjugados externos, porque están por fuera de la transversal, digo, están del mismo lado de la transversal y por fuera de las paralelas. Los ángulos conjugados externos también son suplementarios. ¿Ok? Y eso pues ayuda bastante a la hora de buscar medidas. Mm, Vamos a ver. Y lo importante es saber que la suma da 180 grados, efectivamente. Entonces, Javier, no sé si usted me ayuda a encontrar el otro par de ángulos conjugados externos. ¿Cuál sería? El otro sería, profe, vamos a ver, el 2 y el 8. El 2 y el 8. Excelente, muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, Y efectivamente, ¿verdad? Esos serían también otros ángulos conjugados externos porque están del mismo lado de la transversal, del lado derecho, podríamos decir, y por fuera de las dos paralelas. ¿Ok? Y me parece a mí que eso es sí, ese es el último concepto. En relación a terminología, ya habríamos abarcado todos los contenidos de ángulos, ¿verdad? Ahora lo que hace falta es ponerlos en práctica. Vea que esta parte de paralelas y una transversal en realidad es muy visual, ¿verdad? Ángulos alternos internos, ¿ok? Que están en lados opuestos, pero por dentro. Ángulos alternos externos, que están en lados opuestos, pero por fuera. Conjugados internos, que están del mismo lado, pero por dentro. Y conjugados externos,
que es que están del mismo lado, pero por fuera. ¿Ok? Y por supuesto los correspondientes, esto no los podemos olvidar. Correspondientes eran que en el mismo circulito tienen la misma posición, ¿verdad? Pueden verlo como que están del mismo lado de la transversal y también están del mismo lado de la paralela. O sea, si el 2 está arriba de la paralela, también el 6 va a estar arriba de la paralela, pero ambos del mismo lado de la transversal. Definir los correspondientes es un poco complicado, ¿verdad? Pero visualmente sí se ve un poco más claro. Pertenecen o son los que tienen la misma posición en el círculo, porque eso es lo importante, que recordemos que en una paralela, que entre dos paralelas y una transversal se forman 8 ángulos que forman 2 círculos. Y entonces los correspondientes van a ser los que comparten la misma posición de los círculos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios sobre este tema que no es ajeno. Ya ustedes ahorita con la práctica se van a dar cuenta que no es ajeno a los conceptos que vimos la semana pasada. Todos van juntos, entonces no es como que ustedes ya van a olvidar los pasados, porque no, porque se necesita. Entonces aquí voy a compartirles la práctica. Voy a compartirles la práctica. Ok, aquí está, si no me equivoco. Y ahora, basados en la práctica, me parece que podríamos hacer solo uno por ahorita para no complicarnos tanto. Y también porque, bueno, supongo que han de estar cansadillos. Pero bueno, por ahorita lo que me interesa en este caso es encontrar el ángulo X, que no se ve, voy a ponerlo aquí, ángulo X, ¿verdad? Sabiendo que L1 y L2 son paralelas. Recordemos que el símbolo de paralelas son dos líneas seguidas, ¿verdad? Que asemejan a una recta, a dos rectas paralelas. Entonces, cuando vean ese signo que parece un 11, pero no son 11, son dos palitos juntos, es paralelismo. L1 paralelo con L2. Entonces, vamos a que ustedes me ayuden a juntos encontrar la medida del ángulo X. ¿Ok? Quiero que entonces vamos a ir juntos poco a poco y luego vamos a hacer los de abajo para tener una idea de cómo se manejan este tipo de ejercicios. Cuando yo tengo paralelas L1 y L2, L1 es esta de acá arriba y L2 es esta de aquí abajo, yo lo que tengo que empezar a buscar son transversales. ¿Ok? Recordemos que es una transversal, es aquella recta o aquel segmento que pasa por ambas rectas paralelas. En este caso voy a ponerla en un color naranja. El segmento AC es una transversal de la recta L1 y L2. ¿Por qué? Porque está pasando por ellas dos. Como les digo, las rectas paralelas y la transversal, el tema no es complicado en sí. Lo complicado es cuando no es tan evidente cuál es la transversal, cuáles son las rectas y dónde están los ángulos que acabamos de ver, ¿verdad? Cuáles son los alternos internos, cuáles son los correspondientes. Ahí se confunde uno. Como les digo, yo incluso ahorita que sigo estudiando y tal vez veo la materia más fresca, no, se me confunde también saber dónde están los ángulos entre dos paralelas y una transversal. Vean que CB también es una transversal de la recta L1 y L2. Entonces vean que, como les mencioné por inicio, entre dos rectas paralelas pueden haber infinita cantidad y con todas las direcciones de transversales entre ellas. ¿Ok? En este caso tenemos dos al mismo tiempo, entonces tenemos que saber manejarlas. ¿Ok? Entonces concentrémonos primero en la transversal naranja, ¿ok? La transversal AC. La transversal AC. ¿Qué podría entonces concluir yo de la transversal AC? Vean que tengo que el ángulo CAB mide 26 grados. Y eso es una medida y eso me dice bastante.
Ok, voy a borrar la celeste para ignorarla. ¿Qué pueden decirme ustedes? ¿Qué me podrían decir al respecto? Voy a nombrar aquí estos puntos porque me parecen importantes. A, B, C, D, F. Por si acaso lo necesitamos. G, I, G y H. Por aquí abajo va a estar H. Ok. Vamos a ver. Ayúdenme ustedes un poquillo, por favor, con la transversal naranja. Recordemos que cuando yo aplicaba una transversal, se me hacían 8 ángulos, ¿cierto? De esos 8 ángulos, yo ya tengo uno. Tengo el ángulo CAP, que mide 26 grados. Entonces, ¿qué podría concluir yo al respecto? ¿Cuál sería? Se los pregunto más directo todavía. ¿Cuál sería el ángulo correspondiente al ángulo CAB? El ángulo correspondiente, ¿cuál sería? Ángulo correspondiente. Profe, Dígame. bueno, yo lo sacaría así, fíjese bien. Ok. Eh, Vamos a ver, el ángulo ACE sería igual a 26 grados. ¿Por Ahora si qué? su, ¿Por qué? porque, ah, Sí, ¿por qué? porque las dos paralelas y la transversal, los ángulos internos son congruentes. Entonces, y a esa le sumo el ángulo, eh, vamos a ver, sería B, C, eh, no sé, C, parece que es esa otra Es que una puso F. F, Sí, ajá, perdón. eh, eh, perdón, sí. Entonces, ese me daría, digamos, si yo sumo 26 más ese ángulo, me tiene que dar eh, 90 grados. Vamos a ver si no estoy equivocado. Entonces ese ángulo daría 64 grados. Ah, Mm, ya con eso, porque Continúa. ah, Continúa, Javier. Ah, me fui. regresé. Ah, Regresé. regresamos. Perdón. Dígame, Javier, quedé en que... Continúe, Sí, continúe con lo que estaba diciendo. sí, yo de ahí me agarro, pongámosle de la paralela EF, de esa paralela, sería la L1, ¿verdad? De esa Ujú. paralela, entonces yo tengo que sumar que me dé 180 grados todos los ángulos que están ahí representados. Ya tengo el 26. Me Excelente. faltaría, eh, me faltaría, digamos, la ACB y el ángulo BCF. Es correcto, ¿verdad? Ajá. ¿Correcto? Sí, sí, espera, permítame, vamos a ver. Sí, entonces el ángulo, vamos a ver, ahí me quedo, profe, no, no, ya me perdí. No, ok. Lo- Me parece excelente lo que mencionó Javier. Vea que este ángulo ECA mide 26 grados. Cuando le pregunté por qué, usted me dijo que era porque eran internos. Sí y no, recordemos que es porque son alternos internos, ¿ok? Que sean internos es una cosa, pero alternos internos es otra. Tal vez cueste un poco visualizarlo, ¿verdad? Como le dije, aquí el problema es
El problema no es conocer los conceptos, el problema es poder gráficamente saber cuáles son los alternos internos. Pero efectivamente, Javier tiene toda la razón, ese mide 26 porque es alterno interno. Y los alternos internos son congruentes. Entonces ese mide 26. Javier me había dicho también que este ángulo ECA más el ángulo BCF tiene que sumar 90 grados. Y en eso yo no estoy de acuerdo. ¿Ok? No, profe, son 180 grados. 180 grados porque es un ángulo llano. Sería vamos a ver, EC es ACE y sería ACB y el otro sería BCF. Esos ángulos, sí. Excelente. Sí, no, efectivamente, esos ángulos me hacen un par lineal. Ok, entonces fui yo el que se confundió, no hay ningún problema con eso. Vamos ahora a ver qué pasa cuando yo trazo, o bueno, ya está trazada, pero cuando yo me enfoco en la transversal CB. ¿Verdad? Lucy, ayúdeme usted y dígame cuál sería un ángulo alterno interno del 46 grados, del ángulo ABC. ¿Cuál sería el alterno interno? Del ABC, un ángulo interno. Alterno interno. Me está preguntando del ángulo ABC. Ajá, este angulito de acá tiene que tener un ángulo alterno interno. Alterno interno sería... Voy a volvérselo a dibujar porque... Ay, ¿dónde está la regla? ABC. Ya no me sale la regla. Sería, pero es que no hay, sería el C, para ver. Bueno, sin regla. CBF o CFB. No sé cómo decir ese. ¿Cuál quieres decir? Dime. El interno externo, me dijo. No, alterno interno. Alterno, recuerda que es que tienen que estar en diferentes lados de la transversal, que en este caso es CB. Alterno es que tienen que estar en lados opuestos. Y ahora que sea interno es que tienen que estar dentro de las paralelas. Es que ya me confundí. Bueno, repítame despacio otra vez. Tengo que decirle un ángulo alterno interno. Ajá. Alterno interno. Ok. Ok. Están entre la misma transversal y la transversal es la azul. Están en lados opuestos de la transversal, pero están dentro de entre las paralelas. Entre. ¿Me explico? Ajá, sí. Sería Ajá, entonces, ajá, dígame. sí, el ángulo externo interno. Alterno interno. Alterno interno, sí. Bueno, sé que son congruentes, pero yo Ajá. digo que tendría que ser el ángulo, y yo digo que es la X. No, y vamos a ver por qué, pero voy a dibujárselo sin Sería tanto C ruido. de F. ¿Cómo dibujaría usted CDF? ¿Cómo lo digo? CDF, este angulito de acá, dice usted. Ah, no, entonces no sería, ve, eso es lo que a mí me come. No se preocupe, para eso estamos. Sería, Es un caminito, recuerde. sí, Extremo, vértice, extremo. sería DCB. DCB, este de acá. Ese angulito, no, entonces tampoco. Ok, hasta que no lleguemos al ángulo que usted me está diciendo, no, no hacemos nada. Dígame. Primero es de afuera para adentro, ¿verdad? F, C, F, B. F, C, B.
Sí, el ángulo de ahí. Este ángulo de ahí es alterno interno. Ajá, ¿ves? ¿Ves? Excelente, excelente. No, no, está súper bien, está súper bien. Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo FCB? FCD me diría 46, 46. porque es congruente. Excelente, por eso mismo. Porque es congruente. Genial. Y entonces eso nos facilita todo el trabajo, por lo que había mencionado Javier. Si yo ya Va, sé que Ajá, excelente, excelente. ¿Cuánto mide X entonces? X me diría 40, 80, 86, 87, 88, 89, 90. Puchica, 90. No, Mm, 180. no, vamos a ver. ¿Cuánto tiene que dar la suma de De 26 todo. X y 46? Ajá, ¿cuánto tiene que dar la suma de todo eso? Eso tiene que dar 180, ¿no? Es un Ajá, llano. excelente, eso tiene que darme 180. Y eso entonces, 180 es igual a 26 más X más 46. Ah, ya, ya. Es la suma de esos dos. 40, 40, 50, 60, 60. Espérenme. Que esto sería 26 más 46 es 72. 66, 60. Ajá, no me dejó sumar. Perdón, perdón, perdón. 72 más X tiene que darme 180. Ajá. Entonces tengo que buscar un número que me deje llegar a 180, digamos. Sería, Excelente. serían 103. Déjeme ver. ¿Cerca? Todavía no. Por ahí va. Está No. cerquita del valor. Ahí fue un... Cerquita, cerquita. Otro intento. Ahí voy. 108. 108. Muy bien. Ah, X tiene que medir 108. Excelente. Déjeme aquí y entonces pongo aquí 108. Esa es la medida del ángulo X. Muy bien. Javier, ¿nos seguiste o hago un repaso? ¿Cómo lo No, no, viste? sí, yo ya lo había hecho así, perfecto, así como lo había hecho yo también. Lo que pasa es que un momento no me supe expresar bien cómo es que lo había sacado. Pero sí, sí, pero excelente, más bien me tiene impresionado, Lucy. Mm, sí, no, no. Pues vamos todos en una página, excelente. Qué bien que lo logró sacar y aquí vamos, aquí vamos. Muchas gracias, don Javier. Ahí vamos. Como les dije, Pues, esto claro que sí. sí, me agrada que se apoyen entre ustedes. Al final, todos estamos en lo mismo, ¿verdad? Bueno, al menos ustedes estamos, bueno, en realidad también, todos estamos buscando el mismo objetivo, que es que ustedes logren aprobar el examen, ¿verdad? Me gusta mucho que se apoyen. Vamos a ver, vamos con este me gusta, este está muy interesante también. Tengo que AB, AB paralelo con CE. AB con CE. Y eso es lo único que yo necesito saber. No. Sí, eso es lo único que yo necesito saber. Déjenme ver si es lo único que yo necesito saber. Saber. Sí, es lo único que yo necesito saber. A raíz de ahí, yo necesito saber cuánto mide B, cuánto mide A y cuánto mide. Bueno, círculo con rayita. Esas son letras griegas, ¿verdad? Entonces, para que conozcan también, la A es alfa, la B es beta y este circulito con una rayita se le conoce como zeta. Entonces sería alfa, beta y zeta. Ocupo saber la medida de estos ángulos, sabiendo que AB es paralelo con CE. ¿Ok? AB, yo no entiendo por qué ya no me aparece, de verdad ya no me aparece la regla, se lo juro. Salió un segundo, no supe usarla y ya no me aparecen las opciones. Bueno, tengo que AB paralela con CB. Muy bien. ¿Cuál sería, les pregunto a ustedes, cuál sería la transversal entre esas dos paralelas?
¿Cuál sería la transversal entre La, las tran- paralelas? Ajá, la transversal sería BC. sería BC. Excelente. Y a raíz de ahí, pues, les voy a dar unos minutitos, tal vez unos 5 minutitos, para 8:50, para que intenten encontrar cuál es alfa, beta y zeta. Busquen relaciones, ¿verdad? Es cierto que BC es una transversal, eso es cierto, pero hay otra. ¿Cuál otra podría ser una transversal? BC es una. Recuerde que es aquella recta que toque dos veces la recta paralela. ¿Cuál puede ser otra transversal? Sería la CE. CE es una paralela. AB paralelo con CE. Ah, ya, Entonces, sería AC. AC, excelente. AC sería otra transversal. Entonces, con esas dos transversales, busquen, este, busquen, busquen la medida, ¿verdad? Por ejemplo, beta tiene que hacer parejita con alguien, ¿verdad? Con quien hace parejita, entonces cuánto mide. Alfa también tiene que hacer parejita con alguien, con quien hace parejita, entonces cuánto mide. Bueno, entonces les va a dar 5 minutitos, piénsenlo. Y ahí, cuando regresemos, ahí lo resolvemos entre todos, no hay ningún problema.
¿Listos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos fue? ¿Cuánto mide alfa, beta y zeta? Voy a apuntarlo por acá. Alfa. Ay. Ups. Alfa, beta. Ya no me dejó escribir. Beta y zeta. ¿Cuánto mide? ¿Lograron entrarle o no supieron cómo hacerlo? No pasa nada, aquí lo hacemos. Cuéntenme, ¿cómo se sintieron contra el ejercicio? Profe, bueno, yo lo hice, creo yo que estoy bien, pero si gusta le damos chance a Lucy para ver si puedo, logró entenderle ella. Ok. Hola, Vamos a hola, ver. muy amables, pero yo sí me quedé perdida. Ok, ok. Ahí Entonces, me confundí, hagamos me algo. confundí. Ok, no pasa nada. Entonces, ya, como Javier ya lo tiene hecho, entonces hagámoslo entre usted y yo, Lucy. A ver Ok, qué tal nos va. Voy a cambiar aquí de colorcito. Vamos a trabajar con un azul oscuro. Recordemos, cuando yo tengo transversales, dos paralelas y una transversal, yo empiezo a buscar parejitas. Entonces, por ejemplo, ¿qué relación ve usted entre el de 80 grados y el ángulo beta? ¿Cómo se llama a esos ángulos que están en esas posiciones en específico? ahí es donde me confundí, o sea, no logré distinguir, digamos, el, Ah, las paralelas, o sea, los ángulos, no ok, ok, ok. te Bueno, lo que explico, voy digamos, el dibujillo es el que me confundió por completo. ok, Entonces, vamos a alargarlas. Ok, como le dije, aquí el problema siempre es reconocer las paralelas. Voy a alargarlas ah, ajá, para que se vean mejor. ajá. Estas serían las paralelas y esta sería la transversal. La transversal anaranjada. La transversal anaranjada, ¿sí? Ujú, vea, sí, sí. Ve, y era sí, sí. Vamos a ver, entonces, ¿cómo nos va? ¿Cuál sería, cómo se llama la relación que hay entre el ángulo de 80 grados y el ángulo beta? Y el ángulo beta. Esos son ángulos, uno es interno y el otro es, no, los dos son internos. Muy bien. Serían congruentes. Serían congruentes, muy bien, Sería pero 80. sería 80. Excelente, déjenme aquí lo apunto. Serían alternos internos, ¿ok? Muy Ajá, importantes los nombres. sí, son alternos internos. Ajá. Ok. Y ahora más bien, chepeando la transversal verde AC, Ajá. ¿qué relación hay entre el ángulo alfa y el ángulo de 70 grados? Que sería BAC. Ajá. Sería, también sería un ángulo, no, serían externos. El ángulo de 70 grados es externo. Es interno, externo. Ajá, este es interno y este es Es externo. externo. Y son congruentes. ¿Por qué serían congruentes? Déjeme ver. Recordemos que teníamos No son congruentes. Son, ángulo es externo y uno interno, ¿verdad? uno es externo y el otro es Son interno. suplementarios. Serían suplementarios. No, porque, vamos a ver, voy a regresarme a la presentación un segundo solo para repasar esto que sí me parece importante. Vamos a ver, yo tengo aquí en la presentación, nosotros vimos diferentes conceptos, ¿verdad? Ah, ya, sí. A ver si Tengo, es un conjugado externo. mm, no, y le voy a decir por qué. Vea que, Sí, veamos, explíqueme, por favor. conjugados externos. Sí, yo le explico, no hay ningún problema. Conjugados externos, los dos tienen que estar afuera. Ajá. Conjugados internos, los dos tienen que estar Adentro. adentro. Ajá. Alternos externos, los dos tienen que estar afuera. Mm, Alternos internos, los dos tienen que estar adentro. adentro.
La Ujú. única forma de que yo busque uno que está afuera y uno que está adentro, la única forma es si fueran correspondientes, Dientes. ¿ok? Que es que están en la misma posición del círculo, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí, pero sí son Ok. congruentes. Pero si son congruentes, sí, pero yo necesitaba que usted me dijera que es porque son correspondientes. Ah, ya, Entonces, ya. voy a volver a la práctica para ver si Ajá. logramos visualizar por qué son correspondientes. Ujú. Porque yo Es, le digo, están ujú. en el mismo lado de la transversal, Están en el mismo lado del transversal, ajá. por eso son correspondientes. Y del mismo lado de las rectas. Excelente. Sí, y están en Y el uno es mismo lado de las interno y el otro rectas. Como del interno lado y el otro derecho de externo. las rectas y también del lado de arriba de la... Uy, ya casi. Ujú, ujú. Entonces, son congruentes, sería 70. Ujú. Hola. Listo, regresé. Perdón. Muy bien, entonces, Eh, alfa efectivamente, alfa, ¿cuánto me diría entonces? sería 70, ¿no? Sería Porque 70. son congruentes. Excelente. Ujú. 70. Y ahora, ¿cómo sacaría yo el ángulo cita, Lucy? Sí, cita, ¿cómo se llama eso? Sí, Cita. la bolita con la rayita. Para ver, déjeme ver. Cita Ujú. es un ángulo interno. Ujú. Y lo sacaría, para ver si tenemos que beta mide 80. Vea en este caso. Mediría, Ajá, ajá. ese Diga. sería ese mediría el cita. Ujú. Ujú, cita. Está, ay, pues pucha. Tal vez no nos vayamos por las paralelas. Ujú. Más bien vayámonos como que ya sé que beta es Beta 80. ajá, eso es lo que estaba haciendo, uniéndolos. Ok, genial. Sí, No le interrumpo, sí. continúe. Entonces se convertiría en un ángulo llano. Ajá, excelente. Y entonces, pero como ya uno me mide 80, entonces tengo que sumar el otro. Voy bien Ok, así, ¿no? va bien, va bien. Ujú. Entonces yo diría que el otro me diría 100. Ajá, sí, sí, o sea, sí, Sí, pero no. sí, pero no. ¿Dónde está viendo usted el llano? Dígame dónde ve el llano. ¿Cuál Uniendo, ángulo llano está viendo? uniendo, estoy uniendo cita con beta. Ah, pero entonces eso no me hace un ángulo llano porque cita llega hasta aquí. Ah, sí, sí, tiene razón. Entonces sí, Pero, ajá. ¿con quién podría ser un llano? Con el A Con él. sería cita, ¿Ya? beta y alfa. Excelente, excelente. Y entonces Entonces tengo que, espéreme, para resolver ahí. yo la espero, no hay prisa. 17, 140, 150, esa me mediría 30. 30. Muy Es bien. lo que me faltaría para llegar a 180. Excelente. Ay, Dios, qué bueno. Muy bien, muy bien. No, excelente, excelente. En despejes está volando. Yo no sé cómo lo hace usted tan rápidamente, pero lo Que está haciendo cargue el excelente. profesor, más bien. Que No, cargue el hombre, profesor y el compañero. Entonces ahí voy agarrándoles volados. de eso se trata, de eso se trata. Vea, profe, si no me Javier, explica lo de la... Ahí me había quedado trabada. ve, sí, aquí es agarrar mañas, la verdad. Sí, Esto eso lo voy a hacer en el examen. Así que muchas gracias. con muchísimo gusto, para eso estamos, agarrar volados. Sí, claro. Javier, usted lo hizo así, parecido, siguió este camino, le dieron los Sí, mismos. no, así perfectamente. Yo lo hice, Ex- yo tengo, bueno, usted sabe que estoy en el trabajo, hice un papelito y marqué, le hice lo que le faltaba a las rayitas
y ya me puse a analizar a ver si encontré el 70, el 80 y después dije, se resta a 180, menos 80, menos 70, lo que faltan son 30. Y así lo hice. Carga. Muy bien, Javier, excelente. Compañero Ahí más va. carga, ¿eh? Sí, ¿verdad? Va volando, va volando. Muy bien, entonces, Ojalá este, salga bien, que no me ataquen los nervios a la hora del examen. El próximo, vamos, este domingo tengo el de español y el próximo el de matemáticas. 25 tenemos, sí. el 25 es el examen, ya. Sí, Sí. el Sí, bastante 25, sí. pronto. Bueno, muchísima suerte. Al menos en los temas que abarcamos, ojalá vayan bien pulidos. Entonces, mejor Sí. sí, el 23 me gustaría que hiciéramos práctica, entonces, más bien. Eso, de hecho, a mí todo eso me come, ya lo he anotado, pero ya lo voy a practicar más y ya le he entendido súper bien, profe. Ok. No, qué dicha que en verdad les ha sido útiles las tutorías, de eso se trata. Voy a dejar de grabar porque hasta aquí vamos a llegar.